solución. Yo creía que estaba perdido porque no tenía amigos, mas Cristo vino y me ayudó. Él fue mi amigo y me ayudó. Él fue quien trajo a mi alma salvación. Yo vivía en tinieblas, no veía el sol, y preso de angustia por mi condición. Yo creía que estaba perdido porque no tenía a Cristo, mas Cristo vino y me ayudó. Él fue mi amigo y me ayudó. Él fue quien trajo a mi alma salvación. Ahora soy libre, vivo por Él. Ahora soy limpio, tengo su poder. Ahora sé que no estoy perdido porque ya tengo a Cristo. Mas Cristo vino y me ayudó. Él fue mi amigo y me ayudó. Él fue quien trajo a mi alma salvación. Amén. No seríamos nada sin esa preciosa obra redentora de Jesús en la cruz. Y bueno, la siguiente canción nos habla acerca de eso. ¿Sabes tú que murió Jesús en la cruz? Pero no solo murió, resucitó. Y sabemos que Él está vivo en este momento. Y estamos esperando su pronto regreso. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, que tanto nos amó, y su Hijo unigénito dio por ti, por mí. Pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Y hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar grande gozo y paz, grande gozo y paz. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, que tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí. Pero no solo murió,
Jesús. Grande gozo y paz, felicidad. Vamos a entonar el número 189 de Salmos y Coros que nos habla acerca de esa gran verdad. Podemos ser felices, verdaderamente felices, no de esa supuesta felicidad que nos brinda el mundo, el sistema actual, que nos brinda nuestra carne. Eso no es felicidad. La verdadera felicidad está en Cristo y tú puedes ser feliz si buscas a Dios y si lo aceptas por medio de Cristo. Esa canción nos dice eso. Los invito a que la contemos con mucha reverencia. Puedes ser feliz si buscas a Dios por medio de Cristo, el Salvador. Acéptalo en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Si te sientes desdichado con un profundo vacío, solo en Cristo hallarás el camino de vida. Acéptalo en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Acéptalo en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Buenas noches, apreciados hermanos y los amigos que nos ven y nos oyen por este medio. Quiero leer un texto, unos versículos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No dice quiénes, pero seguro de los seguidores, algunos le contaron, le dieron este relato a Jesús de unos galileos que estaban ofreciendo unos sacrificios y Pilato los mató y se mezcló la sangre de estos galileos con sus propios sacrificios. Una tragedia que recuerdan, tienen en la memoria, un hecho que recuerdan. Cada pueblo tiene sus memorias de tragedias. En Colombia yo puedo mencionar Quebrada Blanca y para muchos es algo muy conocido. El 28 de junio de 1974, en la vía Bogotá-Villavicencio, una montaña se derrumbó y sepultó buses, carros y dejó un saldo de unos 300 muertos y muchos heridos. O después, el 13 de noviembre de 1985, la tragedia de Armero, muy conocida. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y creó una avalancha que sepultó Armero y dejó alrededor de 25.000 muertos. O el terremoto del Eje Cafetero, una tarde del 25 de enero de 1999, dejó
más de 1000 muertos, muchos desaparecidos y dejó en ruinas a muchas personas. Tragedias nacionales que se quedan en la memoria de las personas. Y los judíos le cuentan a Jesús sobre esta tragedia de los galileos que Pilato mató. Y por la respuesta de Jesús, uno entiende que ellos están pensando o preguntándose, ¿qué pecado cometerían estos galileos para que les sucediera eso que mientras ofrecían sacrificios, Pilato los mató? El Señor, que lo sabe todo, para quien no hay nada oculto en el corazón del hombre, sabe que ese es el motivo escondido detrás de este relato. Es que siempre pensamos que cuando le sucede algo malo a otro, o no siempre, pero muchas veces, uno dice, ¿quién sabe qué hizo tan malo? En Juan 9, el Evangelio de Juan en el capítulo 9 nos relata que Jesús y sus discípulos pasaron cerca de un hombre que había nacido ciego. Y ellos le hicieron la pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, por nacer ciego, ellos hablan de quién pecó. Debe haber un pecado detrás de eso. Y muchas veces lo hay. Pero eso no nos exime a nosotros como justos. Y por eso es que Jesús enseña diciendo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es más fácil ver y juzgar el pecado en los demás. Es una tendencia natural creernos mejores que los demás, menos pecadores que los demás. Y como ellos están allí preguntando, hablando acerca de los judíos, Jesús tiene conocimiento de otra tragedia que está en la memoria del pueblo y no fue allá en Galilea, no fue con galileos, fue en la misma Jerusalén con el pueblo de allí. Él dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la tierra en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Hablando de los galileos, dice él, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos? Y hablando de los que murieron allí en la torre de Siloé, dice, ¿pensáis que eran más culpables? Entonces podemos ver que hay una equivalencia. Ser pecador es igual a ser culpable. ¿Delante de quién? Delante del Dios justo, santo y bueno. Por eso Jesús nos amonesta. Él dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor les dice a ellos, ustedes que están vivos, no les ha pasado nada trágico, no son mejores que los otros. Por eso digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse. ¿Por qué? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Todos. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Incluye a todos los seres humanos. También en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Ahora Jesús dice, si no os arrepentís, ¿qué es arrepentimiento? El diccionario de español da dos definiciones. La primera dice, dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Equivale a decir, me pesa, me arrepiento de no haber hecho o de haber hecho tal cosa. La segunda definición, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Se arrepintió de lo que dijo, se arrepintió de las palabras que expresó. Eso es. Pero en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, tiene el sentido de cambiar de pensamiento, que está a la par con la definición del diccionario de español, cambiar de pensamiento. Entonces, arrepentirse es cambiar el pensamiento humano, las tradiciones humanas,
Por ejemplo, aquellos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, dando a entender que todos los caminos llevan al cielo. Eso dicen los hombres, pero tenemos que ver qué dice Dios. Muchos hombres pueden pasar horas y horas hablando de sus bondades, pero ¿qué dice Dios? Por eso cuando se habla de pecado, se habla de Jesús, el tema se vuelve aburrido. Muchos no quieren hablar, pero si se habla de buenas cosas, todo el mundo quiere participar, todo el mundo tiene sus historias. Pero Jesús nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas personas rechazaron a Jesús, por eso lo crucificaron, porque se creían justas en sí mismas, buenas. Pero hubo muchos que lo siguieron y lo amaron, porque se reconocieron pecadores delante del Dios Santo. Eso es arrepentimiento. Dejaron de creerse buenos y recibieron lo que enseña la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno. El arrepentimiento lleva al perdón de pecados. En Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre, el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Gloria a Dios que este evangelio se predica en todas las naciones. En Hechos 5:31 dice, a este, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente vemos que el arrepentimiento va precediendo el perdón de pecados. La persona que se arrepiente se declara delante de Dios, no delante de hombres, sino delante de Dios se reconoce pecador. Dios le abre el camino para que se acoja a la justicia de Jesús, al perdón que nos da su sangre. Solo en Jesús hay perdón de pecados. No hay perdón en otro. En Hechos 10 voy a leer unos versículos muy hermosos sobre Jesús. Hechos 10:37 en adelante. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero Jesús no quedó allí. Dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. Dios lo resucitó e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús resucitó y Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Esto nos dice que él está preparado para juzgar, pero ahora hay un tiempo de gracia para que las personas se acojan a su misericordia y reciban perdón de pecados. Y dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué oferta tan grande, qué gracia tan grande la de Dios. En este tiempo de paciencia, de gracia, Dios está ofreciendo perdón de pecados en Jesús. ¿Quieres tú acogerte? Pero, ¿qué tienen que ver las tragedias con el arrepentimiento? Quiero leer lo que dice Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que Él va a volver.
a recoger lo suyo, los redimidos por su sangre, los que han recibido perdón de pecados. Y no es que Él se retarde, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno proceda al arrepentimiento, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo, querido amigo, es un tiempo de espera de Dios en su paciencia. A pesar de las provocaciones, de todo el pecado de la humanidad, Dios sigue esperando, dando tiempo al arrepentimiento de todas las personas. Son estas tragedias como la que estamos viviendo ahora con este virus, como los tsunamis, como las guerras. Todos estos son llamados de Dios al arrepentimiento. Él en su paciencia hace advertencias de que se acerca un día de juicio sobre el mundo pecador, para que el pecador huya y se acoja a Jesucristo. Jesús le pide a cada hombre y a cada mujer que escape y se acoja a su amor y su perdón. En Juan 6:37 dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Él, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores. Reconózcase pecador delante de Dios, y Jesús le recibe, no le echa fuera. En Hechos 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia de las Escrituras. Y Dios lo pasa por alto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Querido amigo, el llamado en esta noche es el llamado de Jesús al arrepentimiento. Si usted le confiesa a Él que es pecador incapaz, Él le da su perdón. Dios le recibe y le perdona todos sus pecados. En Jesús tenemos la única fuente de salvación. Pero si rechazas este llamado, te expones a la ira de Dios. Quiero terminar con este texto que tenemos en Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, no para otros, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo leo nuevamente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiero terminar con un texto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, para aquellos que dicen que todos los caminos llevan al cielo, todas las religiones llevan al cielo, cada uno crea lo que bien le parezca. Eso es una mentira humana, una mentira del diablo. Miren lo que dice Dios, no nosotros. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo leo nuevamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú confías en otro mediador, en otra mediadora o en tu propia bondad, estás equivocado y te expones a la ira de Dios. Pero si confías en Jesús, puedes tener la completa certeza del perdón de pecados. A Dios sea la gloria por su gran amor. Él te invita a ti en esta noche a que confieses tu pecado y recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Que Dios nos bendiga.